Gracias. Tengo que esperar que... Señores del Presidium, por favor tomar asiento para continuar con el ciclo de ponencia. Tema a presentar: contradicción en la investigación fiscal y juicio a la acusación. Presentado por la doctora Magali Vázquez González. La doctora Magali Vázquez González es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctora en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Arturo Michelena. Corredactora del Código Orgánico Procesal Penal de 1998. Corredactora de la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ocupando el sillón número 33. Autora de 39 publicaciones entre libros y revistas científicas. Bienvenida, doctora Magali. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada debo manifestar mi complacencia por estar acá en esta actividad enmarcada pues en lo que fue precisamente el día de ayer la formal constitución del Instituto de Estudios Penales y Criminológicos, doctor Juan Bautista Rodríguez Díaz. Creo que, como decía, bueno, honor a quien honor merece. Mejor manera para reconocer el trabajo de un académico que la constitución de un instituto justamente dedicado a la academia. También pues agradecer al Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui en la persona de su presidente, el doctor Carlos Sifontes, y al presidente del instituto, el doctor Jorge Salazar. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes en relación con un tema que se va a vincular efectivamente tanto con la intervención inicial del doctor Fermín como con la que recientemente hacía el doctor Villarruel, porque hablar de contradicción, o mejor dicho, y con eso casi que adelantamos las conclusiones, si hay contradicción en la investigación, no deberían suceder muchas de las cosas que planteaba Carlos, ni tampoco lo que presentó la doctora Antonieta, ¿no? Porque la contradicción supone la posibilidad de que quienes están formando parte, en este caso de un proceso penal, pues puedan justamente conseguir ese espacio en el que los planteamientos que cada uno haga puedan dar lugar al cuestionamiento del otro lado y a la resolución por parte del tercero imparcial, que es el juez. Y bueno, viene muy a tono con la cita también que hacía Carlos de nuestro querido doctor Rosell, porque efectivamente, como decía el doctor Rosell, el fiscal que no tiene por norte la búsqueda de la verdad y que en consecuencia
no dirige su actividad durante la fase preparatoria a investigar y a sustentar en elementos de convicción que de allí se deriven, si se cometió o no un hecho punible y quién lo cometió, no es el fiscal que postula el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, comencemos por hacer la siguiente precisión o recordatorio, porque fíjense que nos corresponde hablar, como decía, de contradicción en la investigación fiscal, ¿no? Y juicio a la acusación. Para poder hablar de contradicción tenemos que partir inicialmente de lo que establece la norma adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 18, pues declara que el proceso tiene carácter contradictorio. Y yo insisto en que aquí tenemos que leer en los términos en que el legislador lo postuló. El proceso tiene carácter contradictorio. Esto se articula con algo que, bueno, en algún momento, siempre digo a mis estudiantes, tanto en pregrado como posgrado, si nosotros tenemos claros los primeros artículos que conforman el título preliminar del COP, no deberíamos tener problemas interpretativos más adelante, ¿no? Y entonces dentro de esos artículos está el artículo 18 que dice que el proceso tiene carácter contradictorio. Y aquí voy a limitarme ahorita a hacer algunas referencias doctrinarias acerca de qué es el proceso y qué es el procedimiento. No vamos a entrar en profundidades sobre esa materia, pero fíjense que el legislador dice que el proceso es contradictorio. ¿Qué es el proceso? El proceso final del día es el fin, lo que yo persigo conseguir, ¿verdad? Y cómo lo hago es el procedimiento. Entonces el proceso es la meta. ¿Cuál es la meta que se persigue en el proceso penal? Según declara el artículo 13 del COP, establecer la verdad. ¿Y cómo lo hago? A través del procedimiento o de los procedimientos, del procedimiento ordinario, de los procedimientos especiales, dependiendo de las personas involucradas, dependiendo del tipo de delito, dependiendo de las circunstancias en que el mismo presuntamente se haya perpetrado, etcétera, etcétera. Por ello, pues es pertinente hacer algún breve recordatorio acerca del origen etimológico incluso de las palabras proceso y procedimiento. Proceso proviene del latín procedere y processus, que no es otra cosa que desarrollo, marcha, avance, mientras que el procedimiento proviene del latín procedo, que tiene que ver con acción, ¿verdad? Acción de avanzar, siguiendo una serie de pasos. Es un tema meramente formal, procedimental, por eso decimos justamente procedimental, porque es operativo. Y por su parte, pues nos dice Carneluti que el proceso es el conjunto de todos los actos que se realizan para la solución de un litigio. El procedimiento es la combinación de los diversos actos que se deben realizar para la solución de un litigio. El proceso sirve para denotar un máximo, ¿verdad?, aquello a lo que yo quiero llegar. Y el procedimiento es un mínimo. Entonces, a formar el primero contribuye la idea de conjunto y a formar el segundo la idea de coordinación. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a estas nociones? Bueno, porque lo que la ley declara que es contradictorio es el proceso, es decir, es el todo, no solamente el o los procedimientos. Y esto nuevamente se articula también con una clasificación que de los principios del proceso propone Jimeno Sendra y otros autores, y de toda esa lista que está allí, pues yo quiero sencillamente referir o destacar los principios del proceso, y cuando estos autores se refieren a los principios del proceso, nos hablan de unos principios que son relativos a la estructura del proceso, y allí están nada más y nada menos que la contradicción y la igualdad. Justamente principios que van de la mano, porque si el proceso es contradictorio, para que haya contradicción debe haber igualdad de armas, debe haber la posibilidad de que esas dos partes que están en contención, que están en conflicto, reciban el mismo trato y tengan las mismas oportunidades. Fíjense que por eso es que el proceso penal es el mejor ejemplo de un proceso contradictorio, de un proceso contencioso. Cuando nosotros desde los primeros años o semestres de la carrera de Derecho nos hablan de la diferencia entre jurisdicción contenciosa y voluntaria, pues el mejor ejemplo de jurisdicción contenciosa es precisamente la penal. ¿Y por qué? Porque allí nos vamos a conseguir siempre, necesariamente, ¿verdad?, con dos partes que están en conflicto, el que acusa y el que es sujeto de la acusación. Y frente a esas partes que están en conflicto, ¿verdad?, debe haber un tercero
imparcial, llamado a resolver ese conflicto, pues que no es otro que el juez. Y precisamente esto es lo que caracteriza al sistema predominantemente acusatorio que quiso establecer, que quiso adoptar el legislador venezolano con la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal. Por eso es que la doctrina sostiene que la esencia del sistema acusatorio no es otra que la imparcialidad, porque bueno, hay un juez en una posición externa a las dos partes en contención que va a resolver ese conflicto. Y bueno, en el caso nuestro, tal como está organizado el proceso, ¿verdad? Ese proceso va a comprender, como decía antes, procedimientos, y dentro de ellos pues el procedimiento ordinario, que tiene una serie de etapas, de las cuales nosotros vamos a hacer especial referencia a la preparatoria y a la intermedia, porque estamos refiriéndonos a contradicción en la investigación, ¿no? Y la investigación es lo medular de la fase preparatoria, no lo exclusivo, porque la fase preparatoria no es sinónimo de fase de investigación, ¿verdad? La fase preparatoria tiene o comprende una serie de actuaciones, tiene una finalidad muy concreta que se puede lograr en gran medida en función del resultado de la investigación. Y bueno, ese procedimiento ordinario luego tiene una segunda fase, que es la fase intermedia en el supuesto de que haya acusación, porque si no hay acusación, evidentemente no hay nada que controlar y por lo tanto no hay fase intermedia. Eso me va a permitir hacer referencia a lo que planteaba el doctor Fermín acerca de la pertinencia, conveniencia o necesidad o no de mantener la fase intermedia y particularmente la audiencia preliminar. Cuando revisamos qué nos dice la doctrina en relación con esto, podemos traer a colación pues lo que señala Ángela Ledesma, quien dice que la contradicción no atiende a un aspecto concreto del proceso, sino que es presupuesto de la existencia del mismo. Y fíjense lo categórico de esta afirmación. Sin contradicción no hay proceso, sino algo distinto, pero no hay proceso. Por su parte, Teresa Armenta dice, al referirse a las partes, precisamente, y a la diferencia entre partes y sujetos procesales, porque allí no estamos hablando de expresiones necesariamente sinónimas, que parte es quien actúa en el proceso pidiendo al órgano jurisdiccional una resolución jurisdiccional, y quien aporta alegaciones, pruebas y el material, así como participa de la contradicción. Entonces, si estamos hablando de partes, volvemos otra vez a lo mismo, estamos hablando de esas dos partes en contención o enfrentadas que representan a la acusación, ¿verdad? Digamos que liderada esta, en el caso de los delitos de acción pública, evidentemente, por el Ministerio Público y eventualmente por la víctima, y del otro lado a quien es sujeto de la persecución penal, que sería la otra parte, el acusado. Esto implica partir de algunas premisas, y la primera, pues, no es otra que la contradicción, como veníamos diciendo antes, es la esencia del principio de igualdad de armas. O sea, entre contradicción e igualdad hay una relación que se convierte en un círculo virtuoso, ¿verdad? Y que es lo que favorece, lo que posibilita que efectivamente, y que es lo que queremos traer a colación, pues esta contradicción e igualdad verificada durante el curso de la investigación pueda conducir a un acto que le ponga término a esa primera etapa y que se sustente verdaderamente en elementos de convicción que le permitan, en el supuesto de que ese acto conclusivo sea una acusación, al juez que va a llevar a cabo el control respectivo, también como una garantía de la contradicción, determinar si efectivamente la persona sometida a proceso debe o no ir a un juicio. Entonces, esto implica preguntarse si la contradicción es solo de la prueba. Y la respuesta evidentemente es que no. ¿Por qué? Porque durante la fase preparatoria, como precisamente lo comentaba Carlos hace poco, ¿verdad? Salvo el supuesto excepcional de las pruebas anticipadas, no tiene lugar una actividad probatoria. En la fase preparatoria se realizan
actos de investigación de los cuales van a emerger elementos de convicción, que son los que le van a servir al Ministerio Público luego para fundamentar su acto conclusivo. ¿Cuál? Cualquiera de los tres a los que hace referencia el Código Orgánico Procesal Penal. Y ese acto conclusivo, bueno, debe ser justamente el resultado de toda esa actividad investigativa que llevó a cabo el Ministerio Público a través de los órganos de policía de investigaciones penales, y esto permite atar justamente estos comentarios, tanto como con lo que planteaba el doctor Fermín como la doctora Antonieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día yo creo que ahí es bien ilustrativa una expresión que emplea la doctrina alemana cuando dice que el Ministerio Público es una cabeza sin manos, y como el Ministerio Público es una cabeza sin manos, tiene que estar auxiliado por una serie de órganos que son los órganos de policía. Ahora, ¿la situación se resuelve creando una policía dentro del Ministerio Público? Pareciera que no. Pareciera que no, porque bueno, efectivamente allí hay una diferencia importante entre lo que algunos también han dado en llamar, tesis que yo comparto, pues la diferencia entre el dueño de la investigación jurídica, que es el Ministerio Público, y el dueño de la investigación criminalística, que son los órganos de policía, para lo cual se han formado, ¿no? Entonces, que la mejor solución sea como estuvo planteado inicialmente, se lo comentaba el doctor Fermín durante el proceso de elaboración del código, era una de las tesis que propusimos justamente en la comisión redactora, adscribir, ¿verdad?, adscribir la policía científica al Ministerio Público. Pero como se podrán imaginar, pues ni en el pasado ni ahora el Poder Ejecutivo va a ceder el poder que significa tener bajo su mando a los órganos de policía. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque, bueno, justamente si estamos diciendo que la contradicción no es solo de la prueba, sino que es de los actos de investigación, pues allí es determinante que el fiscal asuma en su condición de director de la investigación, y además con ese doble papel que la ley le asigna, que es el de ser parte de buena fe, lo cual no es contradictorio conforme al modelo venezolano, ¿verdad? Porque en otro sistema es, bueno, si el fiscal es acusador, ¿cómo va a ser parte de buena fe? Eso es contradictorio. Lo que sucede es, como bien decía el doctor Rosell, el fiscal que el código describe es un fiscal distinto a ese prototipo del fiscal norteamericano que a veces de manera equivocada utilizamos como referencia. Entonces se supone que es un funcionario, ¿verdad?, llamado, ¿verdad?, forma parte de un órgano llamado a buscar, a establecer la verdad, y establecer la verdad puede ser que el imputado es inocente, como puede ser que el imputado sea culpable. Entonces, esto necesariamente, si contradicción e igualdad se convierten en ese círculo virtuoso, bueno, la defensa opera como un derecho, pero también como una garantía, porque además hoy día se entiende, se acepta pacíficamente que la defensa es un derecho bilateral. O sea que no solamente el imputado tiene derecho a defenderse, la víctima también tiene derecho a la defensa, el acusador en general, y cuando hablamos del acusador estamos refiriéndonos al acusador, ya sea víctima o sea Ministerio Público, justamente en ese rol, ¿no?, de procurar el establecimiento de la verdad. Y en este caso, pues la fase preparatoria se convierte en esa etapa que resulta clave para propiciar el establecimiento de la verdad. En relación con esta etapa, nos dice Cafferata Nores, que es la fase del procedimiento penal que a partir de la hipótesis de un delito va a procurar reunir pruebas para establecer si hay suficiente fundamento para acusar a una persona por su comisión. Acá es importante siempre, digamos que insistir en el tema terminológico. Es evidente que en el caso nuestro, aunque la noción que proponemos de Cafferata nos habla de reunir pruebas, allí se está utilizando la expresión en sentido lato, por lo que ya comentábamos antes, o sea, durante la fase preparatoria, y por eso es que algunos la equiparan y utilizan como expresión sinónima fase de investigación, lo que se hace es investigar y por lo tanto no se prueba, salvo el caso excepcional de las pruebas anticipadas. Y bueno, frente a todo ese panorama es evidente que el Ministerio Público debe aparecer como un garante de la contradicción. Entonces acá
Esto supone pues, que la dirección de la investigación que el fiscal que tiene bajo su responsabilidad implica ordenar y supervisar los actos investigativos, asegurando que se cumplan con los estándares legales y sean verificables por la defensa en el proceso penal, que es un ejercicio de contradicción. Es como decía la doctora Antonieta cuando hablaba, nos comentaba este caso tan particular que evidenció, como ella decía, la necesidad de una segunda y bueno, si hubiese sido necesaria una tercera autopsia. ¿Dónde estaba el Ministerio Público, verdad, cuando se plantearon este tipo de cosas? Porque el Ministerio Público es el dueño de la investigación y es el que la debe dirigir jurídicamente. Y dirigir jurídicamente significa que se cumplan todos esos protocolos a los que hacía referencia Carlos, ¿verdad? Toda esa parte, ese aspecto operativo y procedimental, quien debe garantizar que efectivamente se haga de esa manera, que las actas se levanten correctamente, que se cumplan con todas las exigencias que establece la ley, ¿verdad? Que se cumpla con todas las exigencias del manual de cadena de custodia y evidencia física, es el Ministerio Público, en su condición de director de la investigación. Entonces, esto supone pues, comprende los aspectos jurídicos y los aspectos también operativos. Entonces, entendiendo que la investigación penal supone una sucesión de actos procesales que están dirigidos a recabar, a colectar elementos de convicción que puedan ser útiles para el esclarecimiento del hecho, por supuesto también para la identificación de los presuntos responsables, ya sea a título de autor o a título de partícipe, es necesario que esa investigación tenga una visión y orientación estratégica, y aquí resulta clave el principio de objetividad de parte del Ministerio Público, ¿no? Fíjense que todo va atado de la mano. Si es parte de buena fe, tiene que ser objetivo en la investigación. Y eso implica que solamente un fiscal que atiende a esas exigencias, llegado el momento procesal respectivo, podría efectivamente decir si dispone o no de información o de elementos suficientes para acusar, porque el fiscal, conforme al modelo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, no debería ser considerado mejor fiscal en la medida en que obtenga o que presente el mayor número de acusaciones, sino en la medida en que le ponga fin al mayor número de procesos, ¿verdad? Justamente por su carácter o por lo que implica ser parte de buena fe. Entonces, bueno, esto está atado necesariamente con el tema de imparcialidad, que aunque algunos sostienen que la imparcialidad es un atributo de la jurisdicción, es decir, que es propio de los jueces, además de la autonomía y la independencia, pues bueno, la literatura suele reconocer precisamente en el caso del fiscal también esa característica, sobre todo a partir de, en el caso de los países de nuestra región, a partir del momento en que inmersos dentro de ese proceso de reforma procesal latinoamericana que se verifica en la década de los 90 del siglo pasado, pues cambió la posición no solamente en muchos casos institucional, sino también la función del Ministerio Público en el proceso penal. Entonces, bueno, el fiscal en ese sentido, al ser un funcionario que debe investigar con imparcialidad, pues tiene que efectivamente plantearse o tratar de dar respuestas durante el curso de la investigación a una serie de preguntas como quién, cómo, dónde, ¿verdad? Identificar personas, órganos que puedan, personas y medios que puedan fungir posteriormente como órganos o medios de prueba en orden a ponerle fin a esta primera etapa, y eso además se relaciona incluso con un tema que el legislador ha tratado de regular, como es lo de la duración de la investigación, en orden a no tener a una persona sujeta de manera indefinida a la persecución penal. Acá citamos nuevamente a la autora Teresa Armenta, quien señala que la instrucción o la investigación, como queramos llamarla, se encamina a averiguar y comprobar las circunstancias objetivas. Hay un elemento objetivo que es si se cometió o no un hecho punible, ¿verdad? Y en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se habría llevado a cabo, y un aspecto subjetivo que tiene que ver con el presunto culpable, con el responsable, con aquella persona que habría incurrido en el hecho o que lo habría perpetrado. Por eso decíamos que independientemente de la condición de autor o partícipe.
¿no? Entonces, y en tanto de esa investigación emerjan esos elementos, pues se podrá o no ejercitar la acción penal. Fíjense que esto incluso en el caso nuestro tiene una trascendencia importante de cara a la manera como está estructurado el proceso, porque en algunos ordenamientos procesales la fase preparatoria no es una fase del proceso penal, sino que es una fase más bien de carácter administrativo, precisamente por el hecho de que está bajo la dirección del Ministerio Público. En el caso venezolano, el legislador optó por otro modelo, y además allí no hay que ser demasiado técnico ni experto en la materia para llegar a esa conclusión, porque el legislador fue demasiado categórico cuando se refiere en el caso del procedimiento ordinario al inicio del proceso, y dice que con la denuncia, querella o investigación de oficio se inicia y le corresponde a quien dirigir esa primera etapa, bueno, el Ministerio Público. Por su parte, la autora María Inés Orbitz, en un trabajo que está dedicado precisamente al Ministerio Público y que denominó Ministerio Público y Selectividad, insiste en que la existencia de un Ministerio Público a cargo de la investigación preparatoria supone recoger un principio básico del sistema acusatorio de enjuiciamiento criminal, vale decir que un órgano distinto del jurisdiccional tiene a su cargo la tarea que resulta previa al eventual ejercicio de la acción punitiva a través de su función requirente. Fíjense, esto es perfectamente aplicable a nuestro medio, porque en Venezuela la acción penal se ejerce cuando se acusa, no antes. Se inició el proceso, pero la acción penal no se ha ejercitado. Por lo que parece lógico que, siendo el dueño de la investigación, pueda decidir autónomamente cómo llevarla a cabo y seleccionar los antecedentes que sirvan a los efectos de su acusación. Esto, por supuesto, en el caso de que ese fuera el acto conclusivo. Y esto nos lleva a hacer referencia a una expresión no muy correcta desde el punto de vista técnico que utiliza nuestro código cuando se refiere al objeto de la fase preparatoria, y dice que el objeto de la fase preparatoria es la preparación del juicio oral y público. Porque, dicho de esa manera, pareciera, si interpretamos literalmente esa expresión, que entonces a juro hay que acusar, porque si el objeto de la fase preparatoria es preparar el juicio, entonces como que no puede haber otro acto conclusivo. Y ese evidentemente no es el sentido que debemos darle a esa afirmación del legislador. El objeto de esa fase es establecer si se cometió o no un hecho punible y quién o quiénes podrían haber participado en su perpetración. Y allí, bueno, la pertinencia de esta referencia que hace Pico y Junoy a lo que ha sido la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional Español, al tratar esta temática, en donde se ha sostenido que el juez, tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada, cualquiera que sea la procedencia de esta, debe comunicárselo al imputado con ilustración expresa del hecho punible cuya participación se le atribuye, para permitir su autodefensa, y aquí viene la frase poderosísima, y una efectiva y equilibrada contradicción, ¿verdad? Pues debe siempre garantizarse el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible, y que dicho acceso lo sea en consideración de imputado. Fíjense que esto, bueno, además nos llevaría a tratar otro tema que daría para, no digo una conferencia, sino un curso completo, como es el tema de la imputación, tanto formal como material. Porque conforme a nuestro sistema y con nuestra cultura jurídica, la palabra imputado nos asusta, y a veces como defensa se trata de evitar lo más que se pueda la adquisición de esa cualidad. Pero estamos hablando de la adquisición de esa cualidad desde el punto de vista formal, porque desde el punto de vista material, desde el primer señalamiento que se hace en relación con una persona como presunto o posible autor o partícipe de la comisión de un hecho punible, ya tiene la condición de imputado. Ahora, ¿qué es lo que le da garantías a esa persona? Que se la considere imputada. Y por eso es que el código justamente, ¿verdad?, establecía desde su formulación original una serie de derechos que el imputado podía invocar desde el primer momento, desde ese primer señalamiento. El derecho a declarar ante un juez. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, por esa, además, a partir de la última reforma al COP, esa resección expresa que se hizo de algún criterio poco garantista desarrollado en el año 2017 por la Sala Constitucional, hoy día no se le permite a una persona
que sea sujeto de una imputación material, ejercer su derecho a declarar ante un juez, no porque a usted la Fiscalía no lo ha imputado. Entonces, lo que le da garantías, y es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español, lo que le da garantías a la persona es que se la considere imputada por cualquier acto de procedimiento, no por un acto formal o no necesariamente por un acto formal. Justamente en la línea de lo que había sostenido en los primeros tiempos de aplicación del COP, la Sala Constitucional con una visión más garantista, cuando decía, ¿verdad?, que el Ministerio Público explicaba qué significaba imputar, porque inicialmente, si ustedes revisan el COP del año 98, inclusive reformado en el 2000, en el 2001, van a ver que dentro de las atribuciones del Ministerio Público no aparecía imputar. Y entonces la Sala Constitucional había dicho, bueno, ¿qué significa imputar? ¿Verdad? Imputar significa informarle a la persona cuál es el hecho que se le atribuye. El hecho, no el delito, que son dos cosas distintas. El hecho, ¿verdad? Para que esa persona entienda en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se habría cometido el hecho que se le atribuye y se pudiera defender. Y decía la Sala algo muy importante, ¿verdad? La persona adquiere la condición de imputado con cualquier señalamiento, que es lo que dice el Código, además, lo cual no releva al Ministerio Público de su obligación de imputar. O sea, aunque la persona ya haya adquirido la cualidad materialmente de imputado, el Ministerio Público está obligado a imputar. Obligado, ¿por qué? Para delimitar. Y justamente a partir de esa delimitación, como dice el Tribunal Constitucional Español, garantizar la autodefensa y una efectiva y equilibrada contradicción. Aquí es este fallo bastante largo, voy a leerlo rápidamente, quise compartírselo. Esta es una decisión bastante reciente del Tribunal Constitucional peruano, ¿verdad? Es de junio de 2024 y tiene que ver con un cambio que se hizo, y fíjense que tiene que ver con el tema de contradicción y objetividad de parte del Ministerio Público, por cuanto a la persona se le sorprende, a la persona sujeto de investigación, con unas imputaciones, con la incorporación de unos hechos que no se habían planteado. Y obviamente eso compromete su derecho a defenderse. Entonces dijo en esta oportunidad el Tribunal Constitucional del Perú, la acusación sorpresiva, y aquí cita a un autor, expresa Cebollada Ortega, acontece cuando a una persona determinada se le da traslado de que está siendo investigado por atribuírsele más o menos fundadamente un hecho punible en un momento procesal en el que sus posibilidades de defensa son muy limitadas, conduciendo de esta manera a la privación del derecho a ser oído y con ello de la facultad de influir eficientemente por esa vía en la decisión respectiva. En la medida que la defensa exige la plena contradicción que se traduce en la toma de conocimiento de las diligencias en la participación activa en esta fase, provocando actos de investigación, interviniendo en los de las partes contrarias y rebatiendo estos últimos con el fin de eludir la apertura del juicio oral de una acusación y de la antiguamente llamada pena de banquillo, que sobre eso vamos a volver y tiene que ver precisamente con lo que planteaba el doctor Fermín acerca de la justificación de la fase intermedia. Sigue, dice, en un Estado constitucional de derecho, el juez penal no es, para decirlo con palabras de Tirso de Molina, una especie de convidado de piedra que funge como un mero espectador de irregularidades procesales que anulan el proceso penal, sino fundamentalmente un juez de garantías, respetuoso del derecho de defensa de quienes se encuentran sometidos a una imputación que se despliega a lo largo de todo el proceso, desde la fase policial, fiscal y judicial. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado como dimensión de este derecho lo siguiente: el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se
se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Y allí se citan varios fallos precedentes. En el presente caso, la falta de pertinencia lógica de la actuación del fiscal penal, así como la existencia de una acusación sorpresiva, es decir, insubsistente, avalada por el juez de la investigación preparatoria en una resolución judicial de carácter irrecurrible, han generado un estado de indefensión al favorecido, colocándolo ante una evidente afectación de su derecho a la defensa, provocando en la práctica un efecto más grave, cual es el de someter a un procesado a un eventual juicio oral en base a una acusación fiscal en un extremo sorpresiva sobre la cual no ha tenido la oportunidad de defenderse, es decir, respecto a la cual no ha habido contradicción, que es precisamente de lo que estamos hablando. Y aquí, bueno, quise también compartir una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, ¿verdad?, venezolana. Esta es una sentencia del año 2018, en la que la sala se refiere a las atribuciones del Ministerio Público y dice que el numeral tercero del artículo 285 constitucional le pone al Ministerio Público el deber de investigar de manera suficiente o exhaustiva todos aquellos hechos que pudieran tener consecuencias penales. Esto es, la obligación de establecer en la fase de investigación del proceso penal, que como ya dije antes, no deberíamos llamarle fase de investigación, porque en la fase preparatoria se hace más que investigar, ¿verdad? Hay posibilidad de medidas cautelares, eventualmente puede haber anticipos de prueba. Entonces nos dice que es la obligación de establecer en la fase de investigación del proceso penal el esclarecimiento sobre la existencia de un hecho punible con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores, autoras y demás participantes del delito que se investiga, así como lograr el aseguramiento previo de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración delictiva. Tal deber de investigación impuesto en la fase inicial del proceso penal, continúa desarrollando la sala, comporta diversas complejidades dependiendo del tipo de proceso penal que deba ser aplicado de acuerdo a la especialidad que deriva del caso concreto y la naturaleza del propio sistema adjetivo penal. Es decir, esto aplica tanto para el procedimiento ordinario como para los procedimientos especiales establecidos en el COP, e igualmente aplicaría para esos otros contenidos en leyes especiales, como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o como, por ejemplo, la LOGNA. Entonces, en definitiva, ¿qué se deduce de acá? ¿Verdad? Que si se llega a una acusación, esa acusación al término de esta fase preparatoria, que debió ser contradictoria o con garantía de la contradicción, sería la consecuencia, esa es la única acusación admisible conforme al COP, consecuencia de una investigación objetiva y contradictoria adelantada por el Ministerio Público. Ahora, el problema es que si en nuestro medio se ha entendido que ni siquiera la fase intermedia es contradictoria, ¿qué podemos esperar de la fase preparatoria, ¿no? Y entonces esto nos lleva al segundo punto, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que hemos denominado juicio a la acusación. O sea, partiendo de la premisa de que hay una acusación que debió presentarse al término, ¿verdad?, de la fase preparatoria, producto de una investigación exhaustiva, objetiva y con garantía de contradicción por parte del Ministerio Público, bueno, sí se acusó. Entendemos, pues, que esa acusación previa es el presupuesto lógico de un sistema acusatorio. O sea, no hay juicio sin acusación, esa es la máxima, ¿verdad?, del sistema acusatorio. Y además, en el entendido de que el sujeto que acusa tiene que ser distinto de aquel que decide, que es justamente, digamos, que una de las bondades que estableció el Código Orgánico Procesal Penal, que nos alejó, pues, de ese modelo donde el juez instruía. De alguna manera el juez acusaba, porque podía ordenarle al Ministerio Público que lo hiciera cuando el fiscal decía que no había lugar a la formulación de cargos, y al mismo tiempo el juez decidía. Nos ha dicho en relación con este tema Alejandro Álvarez que la acusación es el requerimiento de apertura del juicio fundado y formal, formulado por el fiscal, que determina el objeto del juicio y lo califica jurídicamente. Es decir, lo que determina el objeto del juicio precisamente es la acusación. Fíjense que es la que precisa sobre qué va a versar el eventual juicio en el caso de que sea admitida la acusación, y por eso es que no se pueden admitir los hechos hasta tanto la acusación haya sido admitida, porque es la que va a fijar los hechos, los objeto de ese proceso que continuará en la fase de juicio.
Por otra parte, va a limitar el poder del acusador evaluando el mérito de la instrucción, y esta es la razón de ser de la fase intermedia. Determina el objeto del juicio y con ello se convierte, ¿verdad?, en un mecanismo para garantizar la presunción de inocencia del imputado. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya la posibilidad de poder controlar, ¿verdad?, el resultado de la instrucción o de la investigación, se va a evitar, como lo recordaba, ¿verdad?, el Tribunal Constitucional en el caso de Perú, la pena de banquillo. Entonces, eso pone en el tapete la importancia de la fase intermedia, que se debe convertir, debe ser, como lo refiere la doctrina española, en una auténtica fase de juicio a la acusación. O sea, y de allí, pues, el que nuestro legislador en su momento haya optado por contemplar una fase intermedia con carácter obligatorio. Fíjense que a nivel de los sistemas hay 3 modelos. Un sistema como el español, donde la ley de enjuiciamiento criminal española no contempla una fase intermedia, no está en la ley. Lo que pasa es que en España, como también ha dicho la doctrina, termina siendo un acto de verdadera desidia legislativa el que no se haya actualizado la ley de enjuiciamiento, y que hoy día tengamos una ley en el papel, en el caso de España, y algo muy distinto es lo que sucede en los tribunales penales. Afortunadamente, en el caso de España, el Tribunal Constitucional digamos que emitido una serie de decisiones muy de avanzada y muy garantistas a partir de la última Constitución española, que han llevado a autores como Ramos Méndez en España a decir que hoy día en España se puede llevar adelante el proceso penal solo con la Constitución en la mano. Fíjense la trascendencia de esa afirmación. En el caso español, la ley de enjuiciamiento criminal no contempla una fase intermedia, pero el Tribunal Constitucional, como dicen ellos, le dio carta de ciudadanía a lo que han dado en denominar periodo intermedio. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una etapa en la que se controle el mérito de la instrucción, aún partiendo de la premisa de que esa instrucción, de que esa investigación se llevó a cabo de manera igualitaria y con garantía de la contradicción. Un tercero distinto al que investigó tiene que controlarla. Y eso es lo que explica entonces que en el caso español hoy día haya un periodo intermedio en razón del criterio fijado por el Tribunal Constitucional Español. Pero fíjense, tenemos ese modelo donde la ley no lo contempla. Tenemos otro modelo, como sucede por ejemplo en el caso de la legislación portuguesa, donde la fase intermedia es opcional. Es decir, si la defensa cuestiona la acusación, entonces se abre ese periodo intermedio, fase intermedia. Esto es peligroso, porque estamos dejando en manos, ¿verdad?, de un sujeto procesal, o sea, de la mayor o menor diligencia de la defensa, el que se abra una etapa para controlar la acusación. Entonces ese es el segundo modelo. Y el tercer modelo fue el que acogió el legislador venezolano al contemplar la fase intermedia como obligatoria. En relación con ello, autores como por ejemplo Teresa Armenta dicen, y fíjense, justamente refiriéndose a un modelo en el que formalmente la ley no la contempla, dice: desde un punto de vista procedimental, la fase intermedia es una fase bifronte que mira de un lado a la instrucción para resolver sobre una correcta clausura y por el otro a la fase de juicio, determinando si debe desarrollarse. Si alguno de estos juicios obtiene un resultado negativo, lo efectuado no pone de manifiesto la existencia de un hecho delictivo o lo incorporado no justifica el ejercicio de la acción penal, determina el sobreseimiento del proceso. En el sentido de que, bueno, si efectivamente al término de esa fase no se determinó que había elementos, o sea, se presentó una acusación, pero en la fase intermedia se determina que efectivamente con lo que hay allí no hay elementos suficientes para llevar a juicio a la persona, pues el efecto debería ser que se dicte un sobreseimiento, ¿no? Y eso es lo que se pretende o se plantea con esta fase. Porfa, se me bloqueó la computadora, si me ayudan aquí. Entonces, eso es lo que se pretende con esta fase, que en nuestro caso es obligatoria. Que en la práctica se haya convertido en un saludo a la bandera es otro asunto, ¿verdad? Porque efectivamente
que es lo que lo que planteaba la sentencia del Tribunal Constitucional cuando hacían referencia a esta cita de Tirso de Molina, en el sentido de que el juez no es ningún convidado de piedra, el juez debe estar allí para controlar la actuación de las partes. Y fíjense que eso me permite poder profundizar sobre un punto, ¿verdad?, que también se menciona en esa sentencia, que tiene que ver con el tema de considerar al juez como un juez de garantía. En el caso venezolano, durante algún tiempo, en el proceso de formación del COP, se le denominaba al juez de control de la investigación. Entonces se consideró que ese nombre era muy restrictivo porque eso significaba que iba a controlar solo la investigación. Y el juez estaba para controlar la actuación de las partes, ¿verdad?, en la fase preparatoria y en la fase intermedia para controlar la acusación. Entonces, el lenguaje es muy poderoso. Si estamos dándole una denominación como esa, se estaba restringiendo. Entonces, se optó por hablar después de juez de garantía. Y después se dijo, bueno, juez de control. Juez de control porque controla la investigación, controla la actuación de las partes, ¿verdad?, que son las dos etapas en las que el juez de control interviene y controla la acusación. Y así se le denominó. Entonces, el juez está allí precisamente para llevar a cabo ese control sobre el resultado de esa investigación que condujo un sujeto procesal distinto, que es el Ministerio Público. Y por ello, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional, en el caso venezolano, ha dicho que la fase intermedia tiene 3 finalidades esenciales: lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra y permitir que el juez ejerza el control de la acusación. Y ese control de la acusación se va a ejercer en un acto central, ¿verdad?, que es la audiencia preliminar. Entonces, necesariamente tiene que haber una audiencia en la que se debata efectivamente si esa investigación arrojó fundamento serio o no para llevar a juicio a una persona. Esto, cuando hablamos de los tipos de control, ha dado lugar a nivel doctrinario, incluso en algunos códigos se hace expreso al denominar así los artículos que regulan la materia, a 2 tipos de control que son el control formal y el control material. El control formal, bueno, es un control más externo de verificar que la acusación cumpla con los requisitos, ¿verdad?, que establece la ley. Y el medular, como lo estableció también la Sala Constitucional en una sentencia vinculante de diciembre de 2019, es el control material. En relación con estos sistemas de control, Alejandro Álvarez, que es un autor que ha trabajado mucho esta temática, hace mención inicialmente a lo que él denomina control de admisibilidad, que sería más o menos el equivalente al que nosotros solemos denominar control formal, ¿no?, que tiene que ver con los requisitos o formalidades generales de la acusación en tanto acto procesal que permitan abrir o no el juicio, y entonces esto supone evaluar si la acusación cumple con los requisitos, en nuestro caso, pues, del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Y luego viene el control sobre las condiciones de perseguibilidad, y allí el diferencia entre presupuestos procesales y condiciones materiales para el progreso de la acción. Entonces, dentro de esos presupuestos procesales, no vamos a entrar a desarrollarlo, bueno, verificar el tema de la competencia del tribunal, dice la personalidad del acusador y del acusado. En cuanto del acusador, bueno, si el delito efectivamente es un delito de acción pública, por ejemplo, ¿verdad?, el tema de la prejudicialidad, si hay o no cosa juzgada, y en cuanto a lo que denomina condiciones materiales para el progreso de la acción, evaluar que le corresponde al juez hacerlo si la acción está o no prescrita, porque puede ser que el hecho se pueda acreditar y los elementos para incriminar a la persona existan, pero si ya el Estado perdió interés por el transcurso del tiempo, pues evidentemente no puede ser admitida la acusación. Si se trata de un delito semipúblico, en el caso de que se hubiera cumplido con ese requisito de procedibilidad que fue la instancia del ofendido, y otras causas como por ejemplo evaluar la pertinencia o procedencia de un indulto, una amnistía o incluso el propio caso de la muerte del imputado, que daría lugar a un sobreseimiento. Y luego viene el tercer grupo o el tercer criterio, que tiene que ver con el control del objeto del juicio. ¿Por qué? Porque la acusación fija los límites, y por eso les decía que no se pueden admitir los hechos mientras no haya una acusación admitida, ¿no? El control de la calificación jurídica.
porque la calificación jurídica es una característica propia de la jurisdicción. Aquí aplica el principio del jura novit curia. Se supone que el juez es el que conoce el derecho y por lo tanto el juez es el que califica jurídicamente. Que esa calificación sea provisional hasta la fase intermedia y que la definitiva sea la de juicio, porque es el juez que se va a pronunciar sobre el fondo, ese es otro asunto. Y viene, bueno, aquí yo diría que la joya de la corona, que es el control sobre los fundamentos, que no es otra cosa que el control material, y allí hacemos mención a esta sentencia que les comentaba del 4 de diciembre de 2019, que estableció de manera con carácter vinculante pues la obligación del juez de, ya tomando lo que habían sido criterios precedentes del Tribunal Supremo, diferenciar entre el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo, de alguna manera conminando al juez a que haga el análisis de la acusación, incluso si no se hubiesen propuesto excepciones. El juez está obligado a controlar formal y materialmente la acusación, porque si él está allí para controlar la actuación de las partes, no se puede limitar a homologar lo que le está pidiendo el Ministerio Público o la acusación particular propia. ¿Qué significa controlar materialmente entonces la acusación? ¿Verdad? Evaluar si de esa acusación emerge o no fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado. Y aquí es donde viene el problema con el que nos vamos a conseguir desde hace muchísimo tiempo, la polémica procesal, como la calificaría Carlos, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de la contradicción. Yo no sé cuál será la práctica acá en el Estado, porque solamente me tocó intervenir en una causa en este circuito, pero ya estaba en juicio. Pero en varios circuitos en los que he intervenido, hay una especie de letanía que repiten los jueces en la audiencia preliminar. Y entonces cuando se hace la apertura de la audiencia, se le informa a las partes que esta no es una audiencia contradictoria porque no se pueden plantear cuestiones propias del juicio oral. Eso es una barbaridad. Porque que la ley diga que no se pueden plantear cuestiones propias del juicio oral y público, ¿verdad?, no quiere decir que la audiencia no sea contradictoria. Y lo peor es que eso lo ha dicho el Tribunal Supremo desde hace muchísimo tiempo. Recientemente, en el 2023, en diciembre de 2023, nuevamente la Sala de Casación Penal volvió a insistir en el tema en una sentencia del 17 de noviembre, ¿verdad?, donde dice que el juez de control en la audiencia preliminar no puede controlar, o sea, no puede valorar, fíjense cómo lo ha interpretado la Sala, no puede valorar ni los elementos de prueba que se ofrecen en la acusación, ni los elementos de convicción. Pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, porque el juez de control no está entrando a analizar. Es que para poder hacerlo tendría que escuchar al testigo allí, al experto, tendrían que reproducirse las documentales en la audiencia preliminar. Lo que la ley le está exigiendo al juez es que evalúe si de esa acusación, ¿verdad?, fundado en un criterio de verosimilitud, no de certeza, porque eso le corresponde al juez de juicio, determine si hay elementos o no para que esa persona pueda ser llevada a juicio. Entonces, él no tiene que entrar a valorar si lo que dijo el testigo y lo que dijo, sino que es con los elementos que el Ministerio Público aportó. Y se supone que cuando el Ministerio Público acusa, ¿verdad?, ofreció, o sea, se sustenta en una serie de elementos de convicción. El problema, y aquí viene el tema práctico, es que entre nosotros, ¿verdad?, los fundamentos de la imputación, que se convierten en los fundamentos de la acusación, no son otra cosa, lastimosamente, en la mayoría de los casos, que una lista de mercado en la cual están todas las actuaciones que cursan en las actas. Entonces, es un delito económico, presuntamente, entonces aparece si todos los registros mercantiles, todas las modificaciones, eso demuestra la existencia de la empresa o qué sé yo, pero eso demuestra que esa empresa o los directivos, accionistas, representantes hicieron tal o cual cosa. Entonces, claro, pareciera que en la medida en que ahí engordamos más la lista, ¿verdad?, queremos hacer ver que el hecho está suficientemente demostrado, y si del otro lado no hay un tercero imparcial que controle que efectivamente esos no son elementos de convicción, esas son actuaciones que se practicaron durante o se recabaron durante la investigación, pero de allí no hay elementos que nos permitan demostrar a nosotros o servir para acreditar que ese hecho por el cual se acusó es un hecho punible, y por otra parte que hay elementos que incriminarían a esa persona. Entonces es muy preocupante que entre nosotros se haya aceptado como una situación normal el afirmar que la audiencia preliminar no es una audiencia contradictoria. Porque yo me pregunto, entonces,
¿cómo es que yo puedo proponer excepciones desde la fase preparatoria? Porque esas excepciones pueden conducir a que el proceso concluya. ¿Eso no es un ejercicio de contradicción? Entonces, ¿para qué hay defensor en fase preparatoria y en fase intermedia si no hay contradicción? ¿No? Entonces, contradicción es una cosa y entrar a valorar pruebas en la fase intermedia o en la audiencia preliminar es otra cosa. ¿Qué no puede pasar? Que la Fiscalía acusó, por ejemplo, por homicidio y yo defensa pretenda que declaren una legítima defensa en la fase intermedia, ¿verdad? Pidiéndole al juez que, ahí sí, analice unos elementos que yo estoy ofreciendo y que me sirven a mí de sustento para plantear ese alegato. Son dos cosas distintas. Y fíjense que en un caso como ese, ¿verdad?, si la Fiscalía acusó por homicidio, por ejemplo, y el imputado dice, mire, yo sí lo maté, pero fue en defensa propia, es decir, se secciona, como solemos denominarlo, ese juez no podría dictar una sentencia por admisión de los hechos, diciendo que el imputado admitió el hecho. No, señor, porque no lo admitió, porque la Fiscalía acusó por un hecho punible, que es el homicidio, y el imputado está admitiendo un hecho que no es delito, que es la legítima defensa, porque matar en legítima defensa no es punible, según el artículo 65 del Código Penal. Entonces, el tema es qué estamos entendiendo verdaderamente nosotros por contradicción. Y un elemento que yo creo que, bueno, también no ha favorecido en estas erróneas interpretaciones y poco garantistas que se han verificado, es que el juez de control de la fase intermedia debería ser un juez distinto al juez de control de la fase preparatoria. Y eso sí se planteó durante el desarrollo del COP. Luego no se hizo explícito y bueno, por un tema hasta más pragmático, se optó porque sea el mismo. Eso de alguna manera también vincula al juez, también lo compromete, sobre todo en casos, por ejemplo, cuando se trata de archivo fiscal o de una solicitud de sobreseimiento y entonces el juez no está de acuerdo con la solicitud de sobreseimiento o atiende el planteamiento de la víctima en cuanto a que no procede el archivo y se inicia esa incidencia que conduce a que un nuevo fiscal acuse, el juez que va a controlar la acusación de alguna manera es el mismo juez que promovió o que influyó en el nuevo acto conclusivo. Entonces, fíjense, aquí tratamos a través de esta, digamos, delimitación del objeto de estas tres fases aquí del procedimiento ordinario, pretender hacer visible lo que veníamos comentando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de la fase preparatoria? El código dice preparar el juicio oral y público, pero ya explicábamos que debía entenderse por eso. ¿Cuál es el objeto de la fase intermedia? Controlar, enjuiciar a la acusación, ¿verdad? Y por ello insistir en el carácter contradictorio de la misma. ¿Y cuál es el objeto de la fase de juicio? Demostrar o desvirtuar los elementos indicados en la acusación. Entonces, cuando hablamos de acusación, aquí siempre nos estamos refiriendo al Ministerio Público y o víctima, sobre todo a partir de este criterio vinculante del TCJ de que la víctima puede acusar con prescindencia del Ministerio Público. Y claro, la diferencia está en que en la fase de juicio todo esto se va a hacer con sujeción a los principios del procedimiento, que son oralidad, inmediación, concentración y publicidad. Entonces, nuevamente aquí traigo a colación una sentencia, esta es más vieja, esta es del año 2004 de la Sala Constitucional, pero que tiene que ver con esa, digamos que con esa línea que veníamos viendo de más bien interpretaciones más garantistas y adecuadas a lo que efectivamente debe ser la razón de ser de esta etapa y particularmente del acto de la audiencia preliminar y que han sido objeto, digamos que de algunas limitaciones a partir de criterios posteriores. Acá se decía en el 2004 pues que en la audiencia preliminar el juez debía determinar la viabilidad procesal de la acusación y realizar un examen durante la celebración de la misma del material aportado por el Ministerio Público, porque esto es lo que le iba a permitir delimitar el objeto del juicio y ver si era probable la participación del imputado. Claro, porque es que si no, vamos a llevar a juicio a una persona con una acusación carente de fundamento, combinándolo o condenándolo, aunque resulte absuelto, al final se le somete a la pena de banquillo. Y fíjense que en el caso que nos planteaba la doctora Antonieta, bueno, peor aún, porque esto vino desde la fase preparatoria. Imagínense lo que significó para estos padres, además de perder a su hija, estar estigmatizado, en el caso del papá, por el hecho que se le estaba atribuyendo, ¿verdad?, con una acusación carente de fundamento,
fundamento porque efectivamente allí había una cantidad de cosas que eran contradictorias y al final lo absolvieron. Pero preguntémonos si ese señor, si ambos padres no fueron condenados en el sentido de haber sido sometidos a esa pena de banquillo, ¿no? Entonces, igual en esa misma línea del control de la acusación, en el 2005, la Sala Constitucional pues decía que debía examinar el tribunal los requisitos de fondo de la acusación y verificar si ésta permitía vislumbrar un pronóstico de condena. Entonces el problema es confundir fondo, ¿verdad?, del juicio con los fundamentos serios o de fondo que tenga la acusación, que son dos cosas distintas. Es como cuando en materia recursiva la ley nos dice que podemos ofrecer prueba, ¿verdad?, ante la Corte de Apelaciones. Yo no voy a ofrecer prueba sobre el fondo, yo voy a ofrecer prueba para demostrar el motivo del recurso. Entonces son dos cosas distintas. El problema es que a veces creemos estar hablando de lo mismo y no es así. Y en esta sentencia, bueno, del 2007, la Sala había establecido con carácter vinculante que los jueces de control en la audiencia preliminar podían dictar el sobreseimiento por atipicidad de conformidad con el artículo 318 en aquel momento, ¿verdad? Punto 2 del COB, hoy día el artículo 300, que es el que regula, prevé las causales de sobreseimiento. Entonces, frente a esto, ¿cómo queda lo que ha dicho la Sala de Casación Penal? En el sentido de que el juez no puede sobreseer considerando que el hecho es atípico, ¿verdad?, porque habría realizado un análisis sobre el fondo, que es propio del juicio. Seguimos precisamente en esa confusión. Aquí nuevamente hacemos mención a la sentencia del año 2019, que me parece que es una de las más importantes a estos efectos, ¿verdad?, donde queda claro, y eso es determinante, que aunque el juez, aunque no haya habido excepciones, el juez está obligado a controlar formal y materialmente la acusación. Y la defensa está en la obligación de solicitarle al juez que cumpla con su función. Y el juez está en la obligación de hacerlo, ¿verdad?, de controlar si efectivamente esa acusación que presentó el Ministerio Público y eventualmente la víctima, tiene fundamento serio para llevar a juicio a la persona, lo cual significa que el juez no va a entrar a analizar si hay elementos para condenar o absolver, sino si hay elementos o no para enjuiciar, que es otra cosa. Y cerramos, bueno, sencillamente ratificando que una investigación contradictoria no es otra cosa que una exigencia del derecho a la defensa y que el Ministerio Público, en su condición de director de la investigación, ¿verdad?, tiene que garantizar el derecho a la defensa de la persona imputada, como también tiene el Ministerio Público a exigir, dependiendo del caso, que se defender su pretensión, bueno, si al fiscal no lo notificaron de alguna actuación, si le violentaron algún lapso, etcétera, etcétera. Que el control material de la acusación solo juzga sobre la verosimilitud de la misma y se sustenta en un juicio de probabilidad, no en un juicio de certeza. Es probable que el hecho se haya cometido y es probable que lo haya cometido esta persona. Si lo cometió o no lo cometió, se demostrará en juicio. Y si no se demuestra, para eso está el indubio pro reo, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, insistir, y yo en eso soy reiterativa, con mayúscula, la audiencia preliminar es contradictoria. El proceso penal venezolano es contradictorio. Si no, pregúntense ustedes por qué el primer artículo que encabeza el libro quinto del COP, que se refiere a la ejecución, ¿verdad?, es decir, cuando ya la presunción de inocencia se desvirtuó y la persona fue condenada y está condenada por sentencia firme, porque es ahora que se va a ejecutar, fíjense, revisen por mera curiosidad cómo se llama el primer artículo de ese libro. No sé si alguno se acuerda, pero, ¿verdad?, el primer artículo que encabeza el libro quinto del COP referido a la ejecución se llama defensa. Es decir, que aún la persona condenada, aquella respecto de quien se desvirtuó la presunción de inocencia, en la etapa de cumplimiento de pena, todavía conserva su derecho a defenderse. Muchísimas gracias.